Bienvenidos a la sección sobre Derecho y Legislación del podcast. En estos capítulos analizaremos temas de Derecho y Legislación. Bienvenidos. Derecho y Legislación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Derecho y Legislación, que es una sección del podcast de Edgardo Vera. Como recuerdan, en los podcasts anteriores estamos analizando el proyecto o anteproyecto de Constitución Política de la República de Chile que fue entregada por el Comité de Expertos al Consejo Constitucional, que ya inició su trabajo. Esta es parte de la segunda convocatoria para el cambio constitucional que se está haciendo en la República de Chile. En este capítulo vamos a revisar el capítulo número 2 del anteproyecto de Constitución Política de la República de Chile, que contempla tal vez uno de los aspectos más relevantes de las constituciones, que son aquellos aspectos referidos a los derechos, las libertades fundamentales, las garantías y deberes constitucionales. Hoy en el podcast vamos a hacer una lectura no tan detallada, porque la vamos a dividir en algunas partes, del extensísimo artículo 16, donde en sus 36 numerales establece los derechos, libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Este artículo 16 supera largamente el actual artículo 19 de la Constitución de 1980, que regula las mismas materias. Así que continuamos con la lectura y vamos a leer el capítulo 2, Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, y comencemos con de los derechos y libertades fundamentales. Artículo 16. La Constitución asegura a todas las personas: 1. El derecho a la vida, se prohíbe la pena de muerte. 2. El derecho a la integridad personal, que incluye el derecho a la integridad física y psíquica. Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la dignidad, a la vida, a la integridad física y psíquica y a los demás derechos que esta Constitución establece. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. 3. El derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley y a la no discriminación. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Se prohíbe toda forma de discriminación directa o indirecta. Los poderes públicos en sus actuaciones deberán tener especialmente en consideración la confluencia de más de un motivo de diferencia arbitraria. Para que este derecho se realice, el Estado deberá adoptar las medidas apropiadas y los ajustes razonables que sean necesarios. 4. El derecho a la libertad personal y seguridad individual. En consecuencia, a. Toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley. B. La ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. C. Nadie puede ser privado de su libertad personal, ni ésta puede ser restringida, sino solo en los casos y en las formas determinados por la Constitución y las leyes. D. Nadie puede ser arrestado o detenido, sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. E. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sujeta a prisión preventiva o presa, sino en su domicilio o en los lugares públicos destinados a este objeto de conformidad a la ley. El funcionario encargado de estos lugares no podrá recibirla sin dejar constancia del acto que lo ordena y de su ingreso, lo que debe constar en un registro público. Ninguna incomunicación podrá impedir al privado de libertad el acceso al funcionario encargado del lugar de detención y a su abogado. El funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido lo requiera,
a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención o a reclamar para que se le dé dicha copia o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiera emitido este requisito. F. Los menores de 18 años privados de libertad deberán estar separados de los adultos y se le aplicará un régimen acorde con su edad. G. La libertad del imputado procederá menos que la detención o prisión preventiva sean consideradas por el juez como necesarias para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para decretarla. 5. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 6. El acceso a la justicia con el objeto de que sus derechos sean amparados de manera efectiva. Esto comprende la información y los medios necesarios para ejercerlos, la existencia de servicios legales y judiciales, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la adopción de las medidas necesarias que permitan su realización. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale. Es deber del Estado brindar asistencia letrada y gratuita a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma en la forma que establezca la ley. Ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. El Estado, en conformidad a la ley, proporcionará defensa penal a los imputados por hechos que pudieran ser constitutivos de crimen, simple delito o faltas y que carezca de defensa letrada. La ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales, víctimas de delitos, dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas a efecto de ejercer la acción penal cuando corresponda. 7. El derecho a un debido proceso. Esto comprende a. El derecho a ser oído y juzgado por un tribunal competente, independiente, imparcial, predeterminado por la ley y establecido con anterioridad a la ocurrencia de los hechos. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales. B. Un proceso dotado de garantías que posibiliten actuaciones, procedimientos y decisiones racionales y justas. La ley establecerá las garantías de un procedimiento de investigación racionales y justos. C. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción deberá ser motivada y fundada en un proceso previo, legal y oportunamente tramitado. Deberá ser dictada en un plazo razonable, con derecho a la ejecución y respeto a la cosa juzgada. 8. Garantías penales mínimas. A. Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sancione esté precisa y expresamente descrita en ella. B. Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad desproporcionadas. C. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. D. Toda persona tiene derecho a una investigación racional y justa, según lo que disponga la ley, y a que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme dictada en su contra. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. E. Si la ley vigente al momento del juzgamiento o de la ejecución de la condena penal fuere más favorable, se aplicará esta a los hechos perpetrados con anterioridad a su entrada en vigencia. F. Nadie puede ser sometido a un nuevo procedimiento penal o condenado penalmente por el mismo hecho por el cual fue absuelto o condenado mediante sentencia firme conforme a la ley. G. Toda actuación de la investigación o procedimiento que prive, restrinja o perturbe el ejercicio de los derechos que asegura la Constitución requiere una autorización judicial previa. H. Ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma o reconocer su responsabilidad. Tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de aquella persona sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que según los casos y circunstancias señale la ley. Y, en el proceso penal, es irrenunciable la asistencia de un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. J. No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes. K. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. 9. El derecho a un trato digno, deferente, transparente, oportuno y objetivo por parte de los órganos de la Administración. Las prestaciones de los órganos del Estado serán eficaces, oportunas y no discriminatorias. Las decisiones que emanan de la Administración serán debidamente fundadas e impugnables en conformidad a lo que establece la Constitución y la ley. El ejercicio de los poderes correctivos y sancionadores administrativos estará sometido a criterios de legalidad, eficacia, proporcionalidad e igualdad ante la ley. La ley determinará las condiciones para que el procedimiento administrativo asegure las adecuadas garantías a las personas.
10. El derecho al respeto y protección de su honra y la de los integrantes de su familia. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy del artículo 16, que incluye 36 numerales y que nos hace referencia a los derechos, libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Espero que les haya gustado este capítulo del podcast y seguiremos analizando el anteproyecto de Constitución Política de la República de Chile. No olvides compartir y nos puedes escuchar en Spotify, vernos en YouTube y también en TikTok. Que tengas un buen día. Derecho y legislación.